Muy bien, vamos a comenzar la clase y hoy día nos corresponde mirar la atmósfera. ¿Cuáles son las partes de la atmósfera? Y varias cosas que están asociadas con ello. Vamos entonces. Composición de la atmósfera. Composición son esos elementos principales. El oxígeno 20,95, 20,95, vapor de agua, lo poco que es vapor de agua. Sin embargo, es principales fenómenos meteorológicos. Argón se nombra ahí, nitrógeno también, y otros más, que son carbono, hidrógeno, pistón, helio, neón, ozono. Y por aquí, el oxígeno. El oxígeno es conocido para nosotros porque tenemos que hacer las mediciones cuando se entra en un espacio determinado. El vapor de agua es la humedad que hay en el aire y por lo tanto es productor de los fenómenos. Lo otro que es interesante acá es el dióxido de carbono, que está asociado al efecto invernadero, y el ozono. Tenemos una capa de ozono ahí. Así que vamos viendo varias. Vamos a ver este video. Porque no son de la casa. Svelti, más activas que nunca. ¿Estás dispuesto a esperar años para alcanzar tus metas financieras? Con Capitaria, acelera tu camino y empieza. Hoy hablaremos acerca de las capas de la atmósfera. En el video anterior ya vimos las características principales de esta capa gaseosa que rodea la Tierra, y allí también mencionamos que la temperatura sufre ciertos cambios con la altitud dependiendo de algunos fenómenos físicos, obteniendo de esta manera un gráfico como este. No, se quedó ahí en la diapositiva. Se van tomando también cuando estábamos en la pantalla. Se va. ¿No quedó? ¿Quedó la máquina? Sí, sí, me quedó. ¿Vale, pues, sí. Ahora sí, ahora sí. Hoy hablaremos acerca de las capas de la atmósfera. En el video anterior ya vimos las características principales de esta capa gaseosa que rodea la Tierra, y allí también mencionamos que la temperatura sufre ciertos cambios con la altitud dependiendo de algunos fenómenos físicos, obteniendo de esta manera un gráfico como este. Aquí, como podemos ver, la temperatura sufre cambios abruptos a ciertos niveles. Y justamente estos cambios en la tendencia de la temperatura con la altitud permiten dividir la atmósfera en diferentes capas, cada una con características distintas. Veamos entonces cuáles son estas capas. Específicamente tenemos 5 capas principales y 4 capas de transición. Partiendo desde la superficie tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Estas son las 5 capas principales. Ahora, entre cada una de estas capas encontramos las capas de transición, que son la tropopausa, la estratopausa, la mesopausa y la termopausa. Ahora, antes de continuar, debemos tener en cuenta que las operaciones aéreas civiles se llevan a cabo normalmente dentro de la troposfera y en la parte baja de la estratosfera,
con lo cual veremos estas dos capas un poco más en detalle en comparación con las otras. Dicho esto entonces, iniciemos con la primera capa, la troposfera. Esta es la primera capa que encontramos justo después de la superficie terrestre, y esta se caracteriza por una reducción de la temperatura con la altitud, partiendo de un valor aproximado de 15 grados centígrados a nivel del mar, hasta alcanzar valores de menos 56 grados en su parte superior. En promedio se considera que el límite superior de la troposfera se encuentra en los 11 kilómetros de altitud, aproximadamente 36.089 pies. Sin embargo, como veremos más adelante, este límite puede variar. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos entonces decir que el gradiente vertical de temperatura, es decir, el ritmo con el cual la temperatura desciende con la altitud, es de aproximadamente 2 grados centígrados por cada 1000 pies. O si lo expresamos en metros, 6,5 grados centígrados por cada 1000 metros. De nuevo, este es simplemente un valor de referencia aproximado, ya que en la realidad podemos tener gradientes ligeramente distintos. Ahora, podríamos preguntarnos a qué se debe este comportamiento de la temperatura en la troposfera, es decir, ¿por qué se reduce la temperatura con la altitud? Pues bien, en esta capa específicamente, la reducción de temperatura se debe al calentamiento del aire cerca de la superficie. Es decir, durante el día, el Sol emite radiación solar que calienta la superficie. Después, la superficie caliente, a su vez, calienta el aire que se encuentra cerca de ella, es decir, en los niveles más bajos de la troposfera. Esto resulta en temperaturas más cálidas cerca de la superficie, mientras que a mayores altitudes encontramos temperaturas más bajas. Ahora, otra característica de la troposfera es que la mayor parte del aire de la atmósfera se encuentra concentrado en esta capa, aproximadamente unos 3/4, ya que, como dijimos en el video anterior, el aire es bastante compresible y la gravedad terrestre hace que éste se concentre en las partes más bajas de la atmósfera. También debemos decir que este aire se mantiene en constante circulación, debido a las diferencias en la temperatura de las superficies de la Tierra, tanto a nivel local como a nivel global. Esta circulación se presenta ya que, en términos generales, la atmósfera tiende a ser inestable en la troposfera, debido a que justamente la temperatura se reduce con la altitud, haciendo que el aire cálido cerca de la superficie se eleve debido a su baja densidad, mientras que el aire frío a mayores altitudes descienda debido a su mayor densidad. Ahora, otra característica importante de esta capa es que la troposfera contiene la mayor parte del vapor de agua y los aerosoles de la atmósfera. Esto, combinado con el hecho de que el aire está en constante circulación, da como resultado ciertos fenómenos meteorológicos, tales como las nubes de desarrollo vertical, las tormentas eléctricas, la precipitación, etc. Es justamente por esta combinación de factores que la mayoría de fenómenos se desarrollan dentro de la troposfera, relativamente cerca de la superficie. Ahora bien, el límite superior de esta troposfera es conocido como la tropopausa. Esta es una delgada capa de transición que se encuentra entre la troposfera y la siguiente capa, que es la estratosfera. Esta tropopausa se caracteriza porque la temperatura a partir de este nivel permanece constante inicialmente con la altitud. Y como ya mencionamos anteriormente, esta tropopausa se encuentra en promedio a una altitud de 11 kilómetros. Sin embargo, hay que mencionar que la altitud a la cual encontramos esta tropopausa varía. Veamos exactamente de qué depende. Principalmente, la altitud de la tropopausa depende de la temperatura promedio de la superficie en esa área. Es decir, si nos encontramos en un sitio bastante frío, con bajas temperaturas en la superficie, la tropopausa estará más baja, mientras que si nos encontramos en una zona con una mayor temperatura en superficie, tendremos una tropopausa más alta. Con esto en mente entonces, resulta lógico pensar que cerca del ecuador, donde tenemos altas temperaturas en la superficie, encontramos la tropopausa a una mayor altitud, mientras que en los polos, donde tenemos bajas temperaturas en la superficie, encontraremos la tropopausa a un nivel más bajo. En promedio, la tropopausa al nivel del ecuador tiene una altitud de 16 kilómetros, mientras que en los polos ronda los 8 kilómetros.
Ahora, en las latitudes medias, las temperaturas en la superficie tienden a variar a lo largo del año, lo cual significa que la altitud a la cual encontramos la tropopausa en estos sitios variará con las estaciones del año o con fenómenos climáticos presentes en esa región. Ahora, como ya dijimos, la tropopausa marca el nivel a partir del cual la temperatura deja de disminuir con la altitud. Justamente este cambio en el gradiente vertical de temperatura entre la troposfera y la estratosfera hace que esta tropopausa actúe como una especie de límite para la circulación atmosférica, al menos verticalmente. Es decir, como habíamos dicho anteriormente, en la troposfera el aire circula constantemente debido a las diferencias de temperatura. Esta circulación tiende a ser tanto horizontal como vertical, como podemos ver en esta imagen, justamente debido a que la troposfera es una capa relativamente inestable por su gradiente de temperatura. Ahora, ya que a partir de la tropopausa la temperatura permanece constante con la altitud, esto restringe los movimientos verticales del aire, ya que estamos hablando de una capa de aire estable. Es decir, que aquí ya no tendremos una circulación cerrada como tal, sino que tendremos vientos horizontales únicamente. En otras palabras, podemos decir que la tropopausa actúa como una especie de tapa, que atrapa el vapor de agua, los aerosoles y la gran mayoría de fenómenos meteorológicos dentro de la troposfera, evitando que estos se extiendan hacia la estratosfera. Este efecto lo podemos ver a veces a simple vista, como por ejemplo en esta imagen, donde podemos identificar exactamente dónde se encuentra la tropopausa y cómo ésta divide a la troposfera de la estratosfera. Y es que justamente el cambio abrupto en el gradiente vertical de temperatura en este nivel evita que las nubes se sigan desarrollando verticalmente, como podemos ver en estas otras dos imágenes. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta el momento, podríamos pensar que la distribución de la tropopausa a nivel global tendría una forma como esta, donde la tropopausa a nivel del ecuador estaría mucho más alta, mientras que ésta disminuye su altitud gradualmente hasta alcanzar los polos. Sin embargo, esto no es exactamente así, ya que la distribución de la circulación atmosférica en la troposfera hace que la tropopausa sufra rupturas en ciertas zonas, debido a diferencias de temperatura. De tal forma que obtenemos una distribución como esta. Como podemos observar, la circulación atmosférica en la troposfera se divide en diferentes células. Las más cercanas al ecuador y más altas se conocen como células de Hadley. Las que se encuentran en las latitudes medias se conocen como las células de Ferrel, mientras que las que se encuentran en los polos son las células polares. Con esta distribución entonces encontramos diferentes tipos de tropopausas. Tenemos la tropopausa tropical, que es la más alta de todas. Tenemos las tropopausas de latitudes medias, al igual que tenemos las tropopausas polares. La tropopausa tropical se extiende aproximadamente hasta los 16 kilómetros de altitud y puede alcanzar temperaturas tan bajas como de menos 80 grados centígrados. En las latitudes medias, la tropopausa suele alcanzar los 11 kilómetros de altitud y su temperatura es de aproximadamente menos 56 grados centígrados. Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, los cambios de estaciones pueden hacer que esta altitud y temperatura varíen un poco. Y finalmente, las tropopausas polares alcanzan los 8 kilómetros de altitud y temperaturas de aproximadamente menos 40 grados centígrados. Ahora, estas rupturas en la tropopausa que encontramos aproximadamente a 30 y a 60 grados de latitud también contribuyen a la formación de corrientes en chorro, conocidas como jet streams. Estas son bandas estrechas de viento de alta velocidad, y específicamente se generan las corrientes subtropicales cerca de los 30 grados de latitud y las corrientes polares cerca de los 60 grados de latitud. En este gráfico no podemos apreciarlas muy bien ya que estamos viendo la atmósfera de perfil. Sin embargo, aquí podemos observar una perspectiva superior de estas corrientes en chorro que rodean el planeta. La presencia de estas corrientes afecta enormemente el rendimiento de las aeronaves que vuelan cerca de ellas, ya que pueden aumentar o disminuir la velocidad de la aeronave con respecto al terreno. Y además de esto, estas corrientes pueden estar acompañadas de turbulencia de aire claro, CAT, de lo cual hablaremos un poco más en detalle en siguientes videos. Ahora, ya que estas corrientes están estrechamente ligadas a la tropopausa, las aeronaves que vuelan a grandes altitudes deben tener en cuenta la altitud de la tropopausa,
al igual que la dirección e intensidad de estas corrientes en chorro. E incluso, en ocasiones, deben introducir datos relacionados a estas en las computadoras de a bordo de la aeronave para poder así entonces realizar los cálculos adecuados de rendimiento de crucero. Ahora, ya que vimos en detalle la tropopausa, pasemos con la siguiente capa principal de la atmósfera, la estratosfera. Esta es la capa que se encuentra justo después de la tropopausa y se extiende hasta aproximadamente 50 kilómetros de altitud. En su zona más baja, como ya dijimos, la temperatura permanece constante con la altitud. Y su característica principal es que, justamente debido a este comportamiento de la temperatura, se restringen los movimientos verticales de aire, lo cual evita la formación de fenómenos meteorológicos significativos. Ahora bien, debemos decir que el poco vapor de agua y los aerosoles que alcanzan la estratosfera pueden generar nubes de poco desarrollo vertical, conocidas como nubes estratosféricas o también nubes nacaradas, debido a sus particulares colores. Sin embargo, nuevamente, estas nubes suelen estar estratificadas en capas bastante delgadas, con lo cual no influyen en el clima de la troposfera. Ahora, en la estratosfera, a partir de aproximadamente los 20 kilómetros de altitud, la temperatura empieza a aumentar gradualmente hasta alcanzar valores cercanos de los 0 grados a 50 kilómetros de altitud. Este incremento de la temperatura con la altitud en estos niveles se debe a la presencia de la capa de ozono. La capa de ozono corresponde a una concentración de ozono que se encuentra en los 2/3 superiores de la estratosfera. Para entender el comportamiento de la temperatura en esta zona debemos ver primero qué es el ozono. El ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno. Y hay que aclarar que el oxígeno normalmente lo encontramos en la atmósfera como oxígeno molecular, que consiste únicamente en 2 átomos de oxígeno. Lo que sucede entonces en esta capa es que el oxígeno molecular que normalmente encontramos en la atmósfera es alcanzado por la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Esta radiación es capaz de romper los enlaces de los átomos de oxígeno, liberándolos entonces así para que se junten con otras moléculas de oxígeno, formando así el ozono. Ahora, nuevamente, este ozono es alcanzado por radiación ultravioleta que nuevamente rompe los enlaces entre los átomos, lo cual libera los átomos de oxígeno y el ciclo se vuelve a repetir. Este proceso continuo libera calor, lo cual resulta en un aumento de la temperatura en esta capa de la atmósfera. Ahora, también vale la pena recalcar que esta capa de ozono absorbe gran parte de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, la cual es nociva para los seres vivos en la superficie, con lo cual esta actúa como una especie de filtro. Sin embargo, no entraremos más en detalle con este tema. Ahora, continuando con las capas de la atmósfera, por encima de la estratosfera encontramos la estratopausa, que es una capa de transición entre la estratosfera y la mesósfera, que se ubica aproximadamente a 50 kilómetros de altitud. Este nivel se caracteriza porque a partir de aquí la temperatura deja de aumentar con la altitud y permanece constante inicialmente. Con esto entonces pasamos a la siguiente capa, que es la mesósfera. Esta se extiende desde la estratopausa hasta aproximadamente los 80 kilómetros de altitud. Su característica principal es que aquí la temperatura se reduce nuevamente con la altitud hasta alcanzar valores cercanos a los menos 90 grados centígrados en su parte superior, siendo esta la capa más fría de la atmósfera. Es en esta capa también donde se desintegran la mayoría de meteoroides provenientes del espacio, responsables por las lluvias de estrellas y las estrellas fugaces. En la parte superior de esta mesósfera encontramos la mesopausa, que es la capa de transición entre la mesósfera y la termósfera, que se ubica a aproximadamente 80 kilómetros de altitud. Esta capa de transición se caracteriza porque a partir de aquí la temperatura deja de reducirse con la altitud y permanece constante inicialmente dentro de la termósfera. De aquí entonces pasamos con la siguiente capa principal, la termósfera. Esta se extiende desde la mesopausa hasta aproximadamente 600 kilómetros de altitud. Sin embargo, hay que mencionar que la altitud hasta la cual se extiende esta capa depende enormemente de la actividad solar, con lo cual puede estar entre los 500 y los 1000 kilómetros de altitud. La característica principal de esta capa es que la temperatura aumenta enormemente con la altitud,
hasta alcanzar valores cercanos a los 1500 grados centígrados en su parte superior. Este calentamiento tan significativo del aire en la termósfera es debido a la presencia de la ionosfera, que es una región que se encuentra dentro de la termósfera, donde las moléculas del aire son ionizadas por la radiación solar de alta energía. Este proceso es el responsable del incremento de la temperatura en esta capa. Ahora, la ionosfera también juega un papel importante en las características de propagación de algunos tipos de ondas de radio, ya que dependiendo de su frecuencia, algunas ondas la atraviesan, otras son absorbidas por ella y otras rebotan. Esta ionosfera también se caracteriza por ser la zona donde se presentan las auroras boreales en el hemisferio norte o las auroras australes en el hemisferio sur. Estos fenómenos son causados por la interacción del viento solar con el aire ionizado en esta región, dando como resultado estos colores tan exóticos. Ahora, en la termósfera también es la zona donde orbita la Estación Espacial Internacional, a aproximadamente 400 kilómetros de altitud. Ahora, podríamos preguntarnos cómo puede la estación espacial orbitar en esta zona de la atmósfera donde la temperatura es tan alta. Pues bien, la realidad es que a pesar de su alta temperatura, el aire en este nivel está demasiado disperso, es decir, que tenemos una densidad demasiado baja, lo cual hace que la transferencia de calor y el rozamiento sean mínimos. Dicho esto, pasamos con la termopausa. Esta es la capa de transición entre la termósfera y la exósfera, que se ubica aproximadamente a 600 kilómetros de altitud, aunque como ya dijimos, esta altitud puede variar dependiendo de la actividad solar entre los 500 y los 1000 kilómetros de altitud. Esta se caracteriza porque a partir de este nivel, la temperatura permanece constante dentro de la exósfera. Y con esto, finalmente pasamos a la última capa principal, la exósfera. Esta es la capa más exterior de la atmósfera, que se extiende desde la termopausa hasta que eventualmente desaparece en el espacio. Como ya dijimos, la temperatura aquí permanece constante con la altitud. Sin embargo, el aire aquí está tan enrarecido que ya no se comporta como un gas, sino más bien como partículas individuales que siguen trayectorias balísticas. Con lo cual, el concepto de temperatura aquí no tiene mucho valor. Ahora, aunque la exósfera no tiene un límite definido, ya que ésta desaparece gradualmente en el espacio, normalmente se dice que puede alcanzar los 10.000 kilómetros de altitud, donde prácticamente ya no encontramos aire. Es justamente en la exósfera donde encontramos la mayoría de satélites que orbitan la Tierra, en órbitas de aproximadamente 2.000 kilómetros de altitud. Con esto ya hemos visto todas las capas que componen la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, debemos resaltar nuevamente que la troposfera y la estratosfera son las capas donde se desarrollan casi todos los fenómenos atmosféricos, y por lo tanto son las más importantes en lo que respecta al desarrollo del clima en la Tierra. Espero que la información... Ya, pues, ahí este video es muy bueno, así que espero que ustedes lo vuelvan a mirar. Haya muy bien las distintas capas de la atmósfera. ¿Alguna observación? ¿Alguna cosa? La troposfera, como vamos a ir viendo todos los detalles de todas maneras, ya que se van a mirar con el puro video. Vamos a seguir. Aquí estamos. Aquí tenemos parte de la otra. Aquí vamos a mirar poco a poco las distintas capas. Y como decía el video, la mayoría de los fenómenos meteorológicos es en la troposfera. Entre los ceros, decía ahí, 11 kilómetros, la verdad es que 11 a 12 kilómetros. Así que la temperatura disminuye con la... Eso por ahí lo había reflejado, ya 0,65 cada 100 metros. Pero bueno, era 1 grado Celsius cada 100 metros y 0,65 si estaba saturado, si dentro de las nubes. Son valores aproximados porque hay variación, de repente la temperatura del contorno, la humedad, varias cosas.
pero esos son los números principales. Entonces, todos los fenómenos meteorológicos son acá. Hay un detalle, aquí tenemos que la temperatura es de 15 grados, vamos a nombrar los tiros de calle. Sobre tierra, en el mar no es tanto, porque el mar mantiene la temperatura, entonces mira, ahí debajo de aquí, y vemos que en la noche la temperatura no cambia, seguimos agradable. Bueno, ¿qué pasa en tierra? Durante la noche se enfría, así que la temperatura va disminuyendo, pero en altura se mantiene, entonces hay una variación en esta forma. Disminuye y aumenta la temperatura a medida que sube y toma la temperatura, se dice así, de la masa de aire. Recuerden ustedes que por ahí vimos al comienzo de cuando se medía la temperatura, el termómetro seco, el termómetro húmedo, en una observación en tierra, no en el buque está al lado, en los alerones está el cobertizo. Siempre que leer el cobertizo que está a la sombra. Pero en tierra existe un estándar. Es un cobertizo blanco, con celosía, tiene que estar a 1,50 m del suelo y sobre pasto, para poder medir la masa de aire. No la radiación solar del suelo, mucho menos, la masa de aire. Entonces, aquí nosotros podríamos pensar que esta temperatura roja que hay aquí es la temperatura de la masa de aire. Pero durante la noche la superficie se enfría, ¿cierto? Y ese frío asciende y la temperatura para tomar la temperatura normal de la masa de aire. Bueno, esta variación que hay, que sube un poco la temperatura y después toma la de la masa de aire y empieza a bajar, esto de aquí se llama inversión térmica. En el fondo, tenemos una inversión térmica acá arriba también, ya producto de otras cosas. Sube y después empieza a bajar. Aquí también, sube y empieza a bajar. ¿Cuál es la importancia de la inversión térmica? Se hace de techo. Por ese motivo, en invierno, que son más fríos de la temperatura, especialmente en Valle Central, Santiago y todo lo que hay en interior, Rancagua, etc., toda la contaminación queda atrapada bajo la inversión térmica. Pero en la inversión térmica es el cambio de temperatura. Explicándolo, en la noche disminuye la temperatura, ya con digamos, se va cayendo la temperatura de la masa de aire, cada vez bajando y bajando. Esa es la posición de la temperatura desde la masa de aire a la superficie. Y después toma la temperatura de la masa de aire y empieza a descender. O sea, aquí se ve una disminución de la temperatura primero. Pero saliendo de la superficie va tomando la temperatura de la masa de aire arriba. Hay un aumento de temperatura. Y este corte que se produce ahí, ese corte, ese codo, eso se llama inversión térmica. Y eso hace de techo. Para decir, ahí habría, a ver si lo junto esto, todo un techo a esa altura. Inversión térmica es la palabra. Inversión, invertido. Invertido. Inversión térmica. Entonces, la gran cosa que tiene eso es que hace de techo, y todo lo que hay debajo ahí se acumula. Se acumula ahí el CO2, toda la contaminación. Ahora también esa inversión térmica sirve para las ondas de radio que algunas veces rebotan en esa inversión y ustedes se dan cuenta de repente que el HF o el VHF tiene más alcance, rebota ahí en eso. Me llama la atención que cuando está nublado, como que las señales bajaran, como que
algo pasa con la población que está como más, hay más interferencia, es como más complejo el sistema. Sí, aquí hay varias cosas que afectan a y ya movemos una persona fuerte. Así que, bueno, esa era la explicación de la inversión térmica. Que salía arregladito, que salía el borrador. Vamos a borrar. Se lo voy a explicar ahora. Claro. Esta es la temperatura que nos da la masa de aire. Ahí, más o menos el curso, pero ya. Empieza a enfriar, de abajo. Empieza a enfriar, empieza a enfriar, empieza a enfriar, empieza a enfriar más. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la temperatura? Que desde la superficie de la Tierra sube y se produce un codo y después baja como estaba la masa de aire encima. Entonces, este codo aquí, en esta parte, eso se llama inversión térmica. Ahora, si esa inversión térmica lo entendemos aquí por la superficie, imagínense que tenían para la recta. Todo lo que hay acá abajo se acumula, toda la contaminación que hay, humo, polvo, sí, puede acumular con bajo tierra. Porque no hay corrientes verticales. No hay corrientes verticales porque la temperatura bajó, ¿cierto? Disminuyó harto y sube de esta forma y después se produce el cobre. Ya, hace de tapón. Bueno, esta es la troposfera. Entonces, esta división con la siguiente, la estratosfera, se llama tropopausa. Es muy importante la tropopausa, porque por ahí encontraron que se cortaba la tropopausa. Había una parte en el Ecuador que era como 16 kilómetros, y después en el polo 8 kilómetros, y en la latitud media eran 11 kilómetros. Y habló que entre un corte y el otro corte, ahí se produce un movimiento especial que se llama jet stream. El jet stream para nosotros es súper importante. Lo vamos a ver más adelante. El Jet stream. Jet stream. De Juliet Eco Tango, Sierra Tango, Romeo, Eco, Alfa Mike. jet stream. Ya. Estamos entonces, después la estratosfera. Lo importante de la estratosfera, también se dijo ahí, bueno, todo se dijo ahí en el video, que es bueno verlo de nuevo. En la estratosfera está la capa de ozono, la parte de los tercios superiores, capa de ozono. Y ahí viene esa reacción de ozono, que dos ozono más un ozono, o tres, que es el ozono mismo, y que filtra la radiación solar. Hay una llave francesa acá. Acá ven. Y veamos ahora el siguiente. Vale, ¿en qué momento? Ya, sacamos esto. Bien. Vamos a la siguiente. Ya, esta es la parte más arriba. La mesósfera. Ahí está, enfría nuevamente la temperatura. Y aquí viene la parte importante también, que la ionosfera. Está dentro de una parte que está dentro de la termósfera, está en la capa de ionosfera. Y está formado por iones, partículas o moléculas de aire que están cargadas eléctricamente.
por eso que ahí se ponen las auroras polares, qué sé yo, están los meteoritos que nacen más abajo, pero para eso son las auroras polares. Y aquí, en esta estratosfera, sí que ahí se rebotan las ondas de radio. Las ondas de radio, sí. Y ahí rebotan, una buena parte. Por eso es que cuando hay actividad solar, que está de cierta manera en la parte de comunicaciones, hay unos pronósticos también de Sí, de mayor actividad solar que va a afectar las comunicaciones. sí, rayos solar. Por esto, se activa más la hierba. Ya está. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros hacia arriba. Por ahí tocaron el clip, así que vamos a parar un ratito. Adelante, no. Estamos en la troposfera, la parte más baja. A medida que se sube, disminuye la temperatura, ya lo vimos. Y aquí dice que suceden todos los fenómenos que componen lo que llamamos tiempo. Así que por ahí donde se ven, si es que hay corrientes verticales, ahí están los famosos cúmulos, los cúmulos nimbus. Así que ahí estamos en la troposfera. Y dice 20 kilómetros. Se fijan ustedes que la troposfera no es una capa así como continua. Entonces, depende de muchas cosas. El sector de los huracanes, más arriba todavía. La troposfera, la temperatura disminuye a razón de un grado Celsius cada 100 metros cuando el aire está seco. Que esté seco quiere decir que no está saturado, ¿verdad? Puede tener 80%, 90% de humedad, pero no ha llegado al 100%. Y aquí dice aproximadamente 0,65 cuando está saturado, quiere decir que llegó al 100% y sigue condensando el vapor de agua, pasando el agua, a gotas de agua. Ya les conversé de lo que eran las inversiones térmicas. Entonces, se enfría por abajo, ¿cierto? Y se produce ahí una variación que sube un poquito la temperatura, y después se produce un codo y sigue disminuyendo. Y ese codo es el tapón que tiene la troposfera y concentra todos los contaminantes. Ya, la troposfera tiene la mayor parte de la masa de la atmósfera y ahí están todos sus sistemas meteorológicos. La estratosfera tiende desde 11 kilómetros hasta los 50, como vimos en el video. Está en capas más o menos horizontales o verticales. A medida que se sube, la temperatura aumenta por los rayos ultravioleta y la capa de ozono. Ya miramos por ahí también en el video. Se produce ahí un oxígeno, dos moléculas de oxígeno más una tercera molécula de oxígeno, donde esa altura que está un poco dispersa la cosa, y se produce entonces los tres que se el ozono. Y se entiende que dice entre los 15 y 40 kilómetros básicos. Es importante el ozono como filtro porque, digamos, nos protege de las radiaciones nocivas que llegan a la ultravioleta, los rayos ultravioleta que llegan a la Tierra. La mesósfera, en la tercera capa, la temperatura disminuye a medida que se sube, puede llegar hasta menos 90 grados Celsius. Ahí estamos en la mesósfera, no hay nada especial en la mesósfera en principio. Y la termósfera sí. Se encuentra arriba de la mesósfera, el aire es muy tenue, la temperatura cambia por la actividad solar. Ahí la actividad solar es la que produce problemas ahí en la termósfera, especialmente en esa región que se llama ionósfera, en la ionósfera. Y esta ionósfera se extiende de 80 kilómetros hasta los 500, y ahí es donde se produce la ionización por radiación ultravioleta. La ionósfera tiene una gran influencia sobre la propagación de las señales de radio, así que eso es lo que les contaba, y hay momentos que incluso hay un pronóstico de cuando las emisiones están más activas. Y tiene que ver
con la actividad solar. Bastante. Voy a buscar ahí. Están borrados. Así que recuerden que la ionosfera y por ahí donde salen las auroras boreales. Ionización se refiere a ganancia o pérdida de electrones de las moléculas que componen la atmósfera y la actividad solar tiene gran influencia por eso. Y hay unas capas que se denominan delta, eco, factor 1 y factor 2. Cada uno tiene diferentes, produce diferentes situaciones o actividades diferentes con la onda terráquea. Pero ahí están identificadas estas delta, eco, F1 y F2. El espectro electromagnético se lo puse aquí en los apuntes. Es interesante verlo, eso se aplica en muchas cosas. Se van a aplicar en muchas cosas. Entonces está puesto aquí el espectro electromagnético. Rayo infrarrojo, la luz visible, la explicación ahí, la luz visible. Un tramo bien cortito. Después viene el ultravioleta, rayo X duro, según dice ahí, y rayo gamma. Y hacia abajo, los infrarrojos, los microondas, la onda de radio están por acá. Entonces, entre otras cosas, ustedes pueden, por la parte de meteorología, por la parte de comunicaciones, por rayo X, ya sabemos lo que es. Entonces, los rayos gamma son más fuertes todavía, el elemento radioactivo. Así que para acá, bueno, a todo esto. Los dos extremos son delicados. Los dos extremos son delicados. Así que eso les sirve aquí para cualquier cosa que ustedes quieran consultar. Sepan ustedes que hay un efecto electromagnético. La exósfera ya en la parte de afuera, contacto con el espacio exterior y la temperatura en principio no varía, hay diferentes cualidades exactamente, pero recordemos también, esto es hablando ya en detalle con el aire, porque es 5.000 metros de altura, 3.000 metros de altura, ya estamos necesitando oxígeno. O al Everest suben con oxígeno, los últimos metros de arriba. Es un avión donde los aviones pasajeros vuelan ahí, por ahí en la tropósfera, hacen la tropopausa. ¿Por qué vuelan ahí? Se trata de evitar todos los temporales. Por eso que vuelan por allá. Se elevan un poco más. Se elevan acá, se elevan acá. Entonces, si llegan a perder, digamos, la estabilidad del avión, llegan a perder presión y oxígeno, por eso que exigen, están ahí esos que siempre le dicen que van a caer una mascarilla ahí para poder tomar oxígeno, pero eso es para un poco minutos más, mientras el avión desciende. Es como los eco bravos de estos que tenemos en los buques. Estamos rato, ¿no? Pero eso nos da un indicativo de que para subiendo ya el 21% de oxígeno se pierde. Ya. Fenómeno especial. Las auroras. Las auroras son propias de nivel ionizado, así que la ionósfera. Son bastante bonitas, bien especiales. Son varias borrosas, ¿sí? Yo creo que más que bonitas son llaman la atención. Profesor, ¿por qué se hace solamente en el norte? ¿Por qué no en el... Es que el norte es más poblado, eso que se ve y que toman fotos, ¿verdad? En el Polo Sur también, pero el Polo Sur ya más cerca del Polo, por eso que en ocasiones muy raras, pero se aprecia también. Pero acá no, porque acá en esta parte del norte hay poblados, entonces por ese motivo lo sacan, son más famosos.
que la línea de fuerza, ¿cierto?, entra por el norte y sale por el sur. Tiene mucho que ver también con esto de la... Bueno, todo tiene que ver mucho con el sol. El año pasado parece que hubo en Punta Arenas. A fin Claro, del año en pasado. la fin del año pasado en Punta Arenas, pues se llama la atención que viene. Hay un poquito de... digamos, traductor más. Fíjense ustedes que abajo está poblado completo de salto. En mi caso, una experiencia cercana a Nueva York, la noche también, me apareció. Pero son casos. Por eso que en el norte son más famosos. Hay más población. Aquí está hablando algo más de la aurora boreal y puede aparecer en otra zona del mundo durante el mes periodo. En el norte, conocido como aurora boreal, y austral acá en el lado norte. Aquí dice que es bueno guardar esto y tratar de ver si se produce el mejor momento para observar entre septiembre y marzo en el norte. Y marzo-septiembre, hemisferio sur. Así que ya estamos usando la semana. Claro, precisamente en invierno. Ya está. Entre marzo y septiembre, hemisferio sur. Claro, por aquí lo estoy viendo de que en verano es cuando se hacen las expediciones antárticas. Marzo a septiembre muy poco, nada. El efecto invernadero. El efecto invernadero, cierto que las plantitas ahí están a una temperatura de ayuda y todo, produce sencillamente por la radiación solar. Y la radiación solar viene en onda corta y rebota en la Tierra, sube como onda larga. Esa onda larga es la que queda atrapada dentro del invernadero. Queda dentro del invernadero. Rebota, entra la corta y sale larga. Pero eso hace que se mantenga más Con mayor temperatura dentro del invernadero. Y bueno, en España hay unas extensiones pero inmensas del invernadero. hablas de calor allá anterior la noticia. Extensiones. Sí, la agricultura en invernadero ya es muy grande. Pero aquí también, con este efecto invernadero, es donde se nos queda concentrado todos los contaminantes. Con la electricidad, también con inversión térmica aumenta también. Así que esta es la situación. Parte de la radiación infrarroja atraviesa la atmósfera, una parte se envía y emitida en todas las direcciones por la molécula de los gases de efecto invernadero. Y esto hace que se vaya calentando la Tierra cada vez un poquito más. Y el ozono, que lo veí en el video también, acá también, la estratosfera, está la capa de ozono, y fíjense ahí, absorbe entre 97 al 99% de la radiación ultravioleta. Así que por ese motivo nos salva de muchas cosas. Los rayos UV, que a bordo hay que medirlos, ¿cierto?, a las 8 de la mañana y a las 13 horas. Bueno, a las 8 y a las 13 horas. Parece que a las 8 de la mañana hay 13 horas. Y había que registrarla en el Pitágoras. Y eso para ver si las personas pueden trabajar en la cubierta o no. Se ocupa con eso, si están en puerto, que estén protegidos. Ahí tenemos la capa ozono. Los rayos UVA y UVB. El UVA, el envejecimiento prematuro, UVB, quemaduras y bronceado. Peligro que lo quería decir, pero en está anotado. Sí. Aquí hay otro video que
bastante bueno también para el ozono. El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Es un gas de color azulado, que tiene un olor muy característico que se suele notar después de las descargas eléctricas de las tormentas. Es una sustancia que cumple 2 papeles totalmente distintos según su ubicación. En un 10% se ubica en la troposfera, a menos de 5 kilómetros de altura, aumentando por efecto de la contaminación, mientras que un 90% de este se sitúa en la estratosfera, con un pico a los 25 kilómetros de altitud. El ozono tiene la capacidad de absorber la radiación ultravioleta, ya que actúa como un potente filtro solar, evitando el paso de una pequeña parte de la radiación ultravioleta B. Esta radiación puede producir daños en los seres vivos, dependiendo de su intensidad y el tiempo de exposición. Las mediciones de concentración de ozono en la atmósfera se realizan mediante equipos instalados en la Tierra y otros llevados al aire en globos sonda, con cohetes o con satélites. Las primeras mediciones son del año 1930 de una estación meteorológica situada en Suiza. El ozono se mide en unidades de Dobson, que son medidas de volumen. El contenido total de ozono en la atmósfera se define a partir de la cantidad de este gas contenido en una columna vertical de 1 centímetro cuadrado de base a una atmósfera, pero esto a una temperatura constante de 0 grados centígrados. Los valores normales observados en la atmósfera oscilan entre 230 y 500 unidades Dobson. El ozono es un gas tan escaso, incluso en los niveles estratosféricos, que es un componente minoritario de la mezcla de gases que componen el aire. En ninguna altura llega a representar ni el 0,001% del volumen total del aire. La distribución del ozono varía con la latitud y la estación del año. Se debe a los vientos estratosféricos y a la producción y destrucción del ozono. El proceso de formación de ozono comienza con la ruptura de la molécula de oxígeno por la radiación solar, generándose 2 átomos de oxígeno libre. Estos átomos se unen a moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de ozono. La actividad humana genera una ruptura del equilibrio en las reacciones del ciclo de Chapman, con una clara tendencia a la destrucción del ozono. Ahí está la explicación del ozono. Bueno, en todos los videos que estamos viendo, está la dirección aquí, para que ustedes lo puedan volver a ver, especialmente el primero. Tiene muchos detalles, algunos videos tienen muchas cosas. El ciclo hidrológico, creo que ustedes lo conocen, yo creo que del colegio todos empiezan a explicar el ciclo hidrológico, ¿cierto? La evaporación, especialmente de los océanos, de los ríos, de los lagos, y ya nosotros vimos también que asciende el aire, especialmente si la superficie está cálida, se condensa, en alguna parte se va a condensar, esa condensación son las nubes. Y si las nubes crecen lo suficiente, las gotas crecen lo suficiente, se va a producir una precipitación. Esa precipitación puede ser perfectamente sobre el mar. Pero acá, ¿cierto? Lo que interesa a la parte de tierra es que caiga la lluvia en tierra, especialmente la agricultura, y por ahí vuelve a través de los ríos y vuelve al mar. Ese es el ciclo del agua. Ciclo del agua. Hoy nosotros estuvimos viendo las nubes, cuando estamos viendo nubes, que el aire asciende, se enfría, llega un momento que se condensa, se forma la nube, y hay algunas nubes que tienen corrientes verticales y que pueden llegar a ser los cumulonimbus de mucho desarrollo, tiene corrientes verticales ascendentes, descendentes, y las gotas de agua cruzan por el nivel 0 grado, se pegan a la cristales de hielo, etcétera, etcétera, y van creciendo. Y ya en un momento dado que las corrientes verticales no la pueden sostener y caen, comienza la precipitación. Ese es el ciclo, por lo menos, de esa parte. Aquí también está anotado las aguas subterráneas, indudablemente, de lagos, ríos y todo esto, la lluvia misma en los suelos, parte va por el interior. Ya. Este fenómeno del niño y la niña es bastante interesante. Y vamos a ver este video. No quiero que hayan escuchado lo del niño. Se llama fenómeno del niño porque, antes de ver el video,
se pensó que primero que solamente afectaba a Perú. Y Perú, el lugar que lo afectaba era principalmente Callao. Callao no llueve nunca, claro. Y llovía justo para la Pascua, para el periodo de la Nueva Niña. Por eso que se llama Nueva Niña. Entonces, una cosa rara. ¿Por qué se produce eso? Porque nuestra alta se debilita totalmente. Y todo lo que iba hacia Asia se devuelve. Usualmente con nuestra alta cuando está potente, hay una racha de agua se hace. Y hay unos pocos centímetros de diferencia de nivel. Entonces, esa diferencia de nivel se produce porque se devuelve secar. Ahora, ¿de dónde salió la niña? Bueno, el periodo normal, hay un periodo normal en que nuestra alta está realmente alta y la circulación centro contra el reloj avanza por el ecuador térmico para la Asia. Ese es el fenómeno normal de la situación. Pero hay un momento dado que pusieron la niña porque es más potente. La alta nuestra es mucho más fuerte y es mucho más fuerte lo que llega al otro lado. Ahora, al otro lado afecta principalmente a Australia y al Asia. Ahora se ha visto que este fenómeno se le cambió después el nombre del niño y la niña, se le llamó oscilación sur, pero tiene que ver con varios países que afectan. A nosotros, usualmente el fenómeno del niño nos llueve mucho en las zonas centrales. Se llueve muy poco hacia la zona austral. Son cosas que son distintas así, al usuario. Bueno, explicado eso, vamos a ver el video. Los vientos que corren por la superficie del Océano Pacífico se conocen como vientos alisios. Soplan de este a oeste y así van alejando de Sudamérica las aguas de la superficie oceánica en dirección hacia Indonesia y Australia. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta. El resultado es un sistema de circulación de aire. El Océano Pacífico absorbe una cantidad enorme de calor solar. Ese calor aumenta la temperatura de la superficie oceánica y las aguas templadas son desplazadas hacia el oeste por los vientos alisios. Esas aguas más calientes se acumulan cerca de la costa de Indonesia y el norte de Australia, y es aquí donde el aire cálido y húmedo se eleva y forma nubes de lluvia. Esta es una de las maneras en que el movimiento de las aguas afecta el clima. Por eso, mientras países como Perú o Ecuador permanecen secos y con temperaturas frías, Indonesia y el norte de Australia reciben calor y lluvias que determinan su clima tropical. Pero el fenómeno conocido como el Niño puede cambiar esto radicalmente. El Niño empieza con una fuerte caída en la fuerza de los vientos alisios que corren por la superficie del océano, y entonces el sistema de circulación de aire se detiene. Las aguas de la superficie del océano ya no son desplazadas de este a oeste y por tanto empiezan a moverse hacia América del Sur. Esas aguas templadas empiezan a acumularse en las costas de Sudamérica. El aire caliente y húmedo se eleva y comienza a caer, causando precipitaciones en Perú y Ecuador. Mientras, en las costas de Indonesia y el norte de Australia, la temperatura de las aguas ha bajado, dando paso a un clima más frío y seco o incluso sequía. El fenómeno del Niño ocurre con una frecuencia irregular, normalmente en intervalos de 3 a 5 años. Pero hay otro fenómeno que también puede cambiar drásticamente el clima. Se conoce como la Niña. La Niña hace que los vientos alisios soplen con una fuerza mucho mayor. Una masa de agua mucho más grande es desplazada hacia el oeste y por tanto hay una acumulación mayor de agua caliente en las costas de Indonesia y norte de Australia. Esto resulta en una mayor cantidad y frecuencia de precipitaciones. En contraste, Perú y Ecuador experimentan un clima mucho más seco,
o incluso sequía. No se sabe con precisión qué es lo que desencadena el fenómeno del Niño y la Niña. Se cree que forman parte de ciclos climáticos, pero hay evidencia que demuestra que están ocurriendo con mayor frecuencia. ¿Qué les pareció? Ya más o menos claro. Sí, yo le quiero. Niñito también. Interesante eso. Por los años 80, no recuerdo exactamente, pero hubo un fenómeno niño muy fuerte. Ahora esto va a desaparecer. Otro plancton distinto, otros microorganismos. Y ahí en esa vez se metió la marea roja en el sur. No sé si ahora salió por muchos años, acá, no sé, 5 o 6 años atrás todavía, la marea roja en los canales. Y alguien pensó, no, ya tanto tiempo pasó, y hasta que ahí tuvieron que sacar a dos de Ordena que habían comido marisco y sonar. Un día anda dando vuelta la marea roja por ahí. Y después de ese tiempo, ahí se metió. Cuando abajo, el fenómeno del niño, las aguas. Así que esos son el niño y la niña. Y tiene que ver con, nosotros lo podemos notar mucho con la fuerza que tengan nuestra anticiclón. Recuerden ustedes también que si el anticiclón se debilita, se mete el niño, se nos pueden meter también las olas de fondo que vienen desde el hemisferio norte, Pacífico Norte. Y esas son las que se meten en verano, porque es el invierno de ellos. Por eso no llegan en verano. Y eso fue las inundaciones aquí de la zona central la otra vez. Y hay un niño también bien fuerte anteriormente que inundó Reñaca, saca con Reñaca, por el Mapocho, varias cosas. Así que hay que tenerle un ojo a esas cosas. Aquí les quiero mostrar dos cosas importantes. Órbita de satélite. Creo que vimos el concepto. Hay varias órbitas de satélite. Órbitas bajas, está la LEO, medias, la NO, elípticas y la geoestacionaria. Esa geoestacionaria, miren la altura, 36.000 kilómetros. Un montón. ¿Por qué tiene que tener esa órbita? Para que tenga la misma velocidad angular de la Tierra. Entonces da la impresión de que el satélite está siempre en el mismo lugar, justo de aquí de la Tierra. Es decir, que está fijo en el cielo, pero va girando a la misma velocidad angular de la Tierra. Y esa órbita es esa, sobre el Ecuador, 36.000 kilómetros. Entonces, eso es lo que usan mucho los satélites meteorológicos. Ahora, por supuesto que por la forma de la Tierra, o muy lejos que esté, los polos quedan un poco ciegos. Y ahí es donde necesitan observar los polos con otros satélites. Lo malo que esto, bueno, ahora con la computación y tanto que han avanzado, pueden hacer un mosaico de esto y presentarlo como una imagen, pero antes no se podía. Entonces, ahí está nuestra órbita de satélite. Entonces, aquí la Tierra completa está cubierta por estos satélites para efectos meteorológicos. Las comunicaciones también ocupan digamos, esta órbita. Entonces, por aquí tienen el GOES está ahí, 75.2 vueltas. El GOES oeste, en 137.2. Los dos abarcan lo que es, aquí Chile aparece por un bordecito. Después tenemos Meteosat, en 45 este. El GeoComSat, 128 este. Y el Imawari de los japoneses, 140.7 este. Todo el contorno del mundo está cubierto con distintos satélites. GOES significa eso, Geostationary Operational Environmental Satellite. Meteosat, es el 45, es el europeo, y Imawari del japonés. Entonces, casi me va haciendo la hora.
pero vamos a mostrar aquí, vamos a trabajar un poco de taller en la próxima clase con esto. Damos slide sí, de acuerdo a usted. Y la tarea del taller es hacer todo esto. Se pueden ver muchas cosas. Vamos a ver unas cuantas y las vamos a ir, igual que hicimos con el Windy partimos de a poquito, no sé yo, y después practicamos más fuerte. Así que vamos a ver esta imagen. Vamos a ver si logramos entrar. Aquí está. Aquí estamos nosotros. Y aquí está animado, ¿no? Esto de repente que viene de oscuro es que se va haciendo la noche. Una bonita imagen con muchas cosas. ¿Solamente muestra el plano de la Tierra, o muestra solamente la Tierra, también muestra otros planetas? No, solamente. Está apuntando los satélites para abajo. Ya, esta imagen, esta es muy bueno, acuérdense usted que está mostrando la realidad hasta este momento. Entonces, tenemos varias cosas aquí. Una que tiene animación. Después, yo puedo seleccionar aquí cuántas imágenes quiero. Aquí dice 12. Vamos a 24. Enseguida le dice cada cuánto. Y dice cada 10 minutos. Pongámosle cada una hora. De 60 minutos. Ustedes pueden elegir, hay una elección elección hasta 960 minutos. Claro que con 960 a lo mejor necesita más recursos en el computador porque se demora a cargar. Pero se puede hacer. Entonces, de momento nosotros pusimos 24. ¿Y eso a qué se refiere con la imagen ¿Cuántas imágenes nos va a mostrar? con respecto a la Tierra? Sí, ¿Ya? porque nosotros en este momentito acabamos de ver una foto nomás del Claro. pero ahora lo va a animar, por eso es que carga ya. mucho. Ya. Entonces, una cosa importante es cuántas imágenes quiero y cada cuánto rato. Cada 60 minutos. A 60 va a ir actualizando esa imagen. Claro. Ah. Vamos entonces. ¿Dónde está el cargador? Ahí. Ya decía login ahí en un momento dado. De acuerdo a la cantidad de imágenes, donde se va a comprar. Necesitamos. Así que está exigiendo mucho recursos. Claro, debe ser mucho por el... Tengo de 20 minutos, a ver si lograr los 30 minutos. Ahí sí, ahí con 30 minutos y 24 imágenes, es decir, mediodía. Entonces, fíjense ustedes, bueno, ya hay un sistema frontal, ¿cierto? Que ya los espirales son al revés de los sur. Acá abajo sí hay un espiral ahí. Entonces, ahí. Estas, y vamos a decir los tiros, ¿eh? Fíjense ustedes que no son azul. Y ahí va el espiral, ¿sí? Y va el sistema frontal. Esa espiral es un sistema frontal. Pero encima de esto, fíjense que hay una banda nubosa que no se ve una espiral bien formada. Esas largas bandas nubosas es lo que se refiere el famoso río Campofeo. Río Campofeo. Sí. Y cuando nos llega a nosotros eso es como mucha lluvia. No vamos a hablar más adelante del famoso río Campofeo. Entonces, ustedes vean de momento que no solamente tenemos sistema frontal, tenemos también el río Campofeo. Esto es una cosa no tan nueva, pero que ahora ha podido observarse mejor. Bueno, aquí en esta imagen también vemos el ecuador térmico, ahí va, luego la convergencia intertropical, toda esa nubosidad. Es rara la nubosidad Está con manchas, un lado y el otro, ¿cierto? Pero aquí en la zona, ahí, todo.
Entonces aquí podemos nosotros mirar, lo que es blanco se refiere a nubes, lo que es espirales son los malos tiempos, lo que es alargado como aquí puede ser un río atmosférico, lo que es un poquito más no tan blanco son puede ser la vaguada en la zona costera nuestra y es la vaguada. Esto pero las notitas que por aquí son de cúmulos. Y ahí uno puede empezar a reconocer ciertas cosas. Donde no hay nada es porque está despejado. ¿No? Esas son las primeras cosas que nosotros podemos mirar. Entonces, en este tipo de imagen de fotosatélite, hay veces que ustedes pueden tener información de servicio meteorológico de la Armada. Tiene la del Windy, el Windy también tiene una parte donde puedo mostrar la imagen, las nubes, como aquí. Pero es cortito, de 1 hora, ¿cierto? Si no hay que comprar el premio, pero este está libre. Libre, ustedes pueden poner el tiempo que quieran. Y por ejemplo, dicen ustedes, pasó un temporal acá, que ahora sí, ustedes lo pueden estudiar después, para sacar conclusiones para el futuro. Entonces, esto es lo bueno que tiene esto. Entonces, repetimos aquí. El satélite, en este caso el GOES 19. Nosotros podemos entonces, cantidad de imágenes, tuvo 24 y cada imagen cada 30 minutos. Con eso nos va a dar más tiempo de observación o más detallada la observación, lo podemos hacer con menos minutos para más detallado, etc. También puedo agregar aquí en un gráfico, aquí latitud, longitud. Me da la grilla, el latitud, longitud, que es muy útil muchas veces para ver cómo viene el sistema frontal, cómo va avanzando. Y es bastante buena la grilla cuando uno está mirando la formación de huracanes, o los tifones allá en el Asia. Que tenemos eso. Ahora, lo otro que tenemos aquí, fíjense, este era el GOES 19 que está en 75.2 oeste. Después tenemos este otro, GOES 18 oeste, que está en 137 grados oeste de longitud. Cambiamos. Está en medio del Pacífico. Nosotros estamos por allá, en un bordecito, pero no estamos. Pero aquí estamos en el medio del Pacífico. Esta imagen es muy buena cuando uno tiene que hacer un cruce transpacífico hacia Asia. Por allá, Hawái está por allá arriba. Así que ahí le muestra bien y uno puede decir, por allá están avanzando los sistemas frontales, tal latitud. ¿Sí? Otra cosa que podemos ver nosotros es que los sistemas frontales en el hemisferio norte también son de oeste a este, igual que aquí, de oeste a este. El giro de los vientos sea al revés es otra cosa. Ahora, aquí en la convergencia intertropical hay una parte donde hay como explosión de una nubosidad, por acá también. Entonces, a eso hay que tenerle poco. No es que forme alguno de acá. Eso puede provocar. Claro, se puede provocar. En todo caso, hay una formación de aquí de alguna, le llaman tormenta tropical, que está ahí media estacionaria. Pero ahí tocó pasar por una de esas. Yo en tal forma que no veíamos el palo pro. Era como que fuéramos dentro del agua. Extraordinario. Bueno, esta entonces es el GOES 18 que estaba en 137 grados. Vamos al GOES 16, no sé si está presente, no estaba. No, GOES 16 todavía algo le pasó. Me he dado cuenta. Vamos a ver. Aquí no es bueno. Igual es de los japoneses.
cargando. Pesado. Ahí está. Fíjate, otra parte del mundo, el satélite está aquí al centro de todo el círculo. Por aquí. Aquí da para todo el área, todo el Asia y el Australia. Allá en el sistema frontal, está bonito el interno. La forma de girar al revés. No se ve otra cosa. Aquí hay varias tormentas tropicales, pero no se ve formación de huracán de momento. Enseguida, con el otro, para el Maguari, del 128 este. Este también. Vamos al otro. Meteosat, 45.5 este. Esto depende, como ven ustedes, mucho de los recursos que tiene el computador. Ahí está cargando. Está bien. Bueno, lo principal es que entonces con esto nos da hasta este momento cuál es el movimiento de la nube oceánica a lo largo de todo el mundo. Incluso más, ustedes pueden checar un poco un sector que a ustedes les interese, hacer un zoom, por allá arriba está el zoom. Ahora vamos para la última, a nuestra tierra. Ya vamos. Hay muchas veces hay que recargar la página de lo mismo. Ahí estamos nosotros y fíjense ustedes con el zoom. A ver, se mueve medio borroso, ¿no? Pero sí, puedo aplicar eso. Fíjense ustedes la vaguada costera, como se quiera anunciar. ¿Viste en la lista? Hay una promoción del sistema central. Curioso, de repente pasan cosas por encima nuestro y se activan en el lado argentino, en nuestro lado de la cordillera. Y especialmente se activan en el Atlántico. Así que eso hay que tener un ojo también. Bueno, eso es lo que tenemos por hoy día. ¿Alguna consulta? Vamos a detener la grabación, porque ahí llega mi día.